Muy bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bajé un poquito el volumen ahí, ¿está bien? Ahí, ¿está? ¿Isaías a cuánto? Isaías 40, 29. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por todos los que están acá, por aquellos que no pudieron llegar, que puedan escuchar el mensaje, Señor, a través de la grabación, que tú, Señor, nos des la fuerza para continuar adelante, por este tema que trajimos en esta mañana, que tú, Señor, nos puedas guiar a través de todo lo que la Escritura que tenemos elegida para poder vislumbrar, visualizar algo que es tan importante para los cristianos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre las promesas a los más débiles espiritualmente. Aquí en el pasaje que nosotros acabamos de leer, en el versículo 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El panorama que estamos viendo acá, cuando está escribiendo Isaías, es de una persona quizás en un estado de debilidad espiritual, o tal vez depresivo, o tal vez con algún inconveniente, pero sí vamos a desarrollar todo este tema. Las promesas para aquellos que están espiritualmente débiles se centran en que Dios da fuerza a quienes confían en Él. Su gracia es suficiente para cada situación y el poder divino se perfecciona en la debilidad. A partir de este versículo que acabamos de leer, quiero agregarle otro más. Y está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Es un versículo que lo hemos nombrado mucho en varias oportunidades, y es cuando el apóstol Pablo oró por su enfermedad. 2 de Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el original escrito de hebreo, en el griego, perdón, tiene la palabra debilidades, enfermedades. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis enfermedades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el original dice, para que acampe el poder de Cristo. Más claro, ¿no? Mejor explicado. Acá hay una situación del apóstol Pablo, acá hay una situación de Isaías que está escribiendo. La situación del apóstol Pablo lo voy a narrar en todo el mensaje. La situación de él es que él se gloriaba en sus debilidades. Al principio oró para que Dios se la saque, y oró 3 veces, y Dios no se la sacó. Aquí hay también un ejemplo, una clase para aprender por qué Dios no lo hace cuando nosotros oramos. Estas palabras ofrecen consuelo y la certeza que en la dependencia de Dios se encuentra esa fortaleza verdadera para superar las dificultades y crecer espiritualmente. Ahora,
¿Cuáles son las señales de debilidad espiritual? Puede ser la falta de fortaleza espiritual en Dios, la falta de crecimiento espiritual, la inmadurez o quizás la inestabilidad. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños zarandeados de un lado para el otro. Ya tenemos que saber, conocer la palabra de Dios. En Timoteo 3:7, 2 Timoteo 3:7 dice, aprendiendo y nunca capaces de llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la debilidad espiritual? ¿Qué dice de los débiles? Dice que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál es la lección que podemos aprender del apóstol Pablo al orar por su debilidad física? Sabemos que era una debilidad física, pero no sabemos cuál era. Ya lo hemos nombrado varias veces. Y muchos de los principios del reino de Dios son paradojas, y cuando el apóstol Pablo suplicó a Dios que le quitara su aflicción, una que él llamaba aguijón en la carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué se lo habrá puesto de esa forma? En la nueva versión, que no la nombro nunca y es muy difícil imponerla, no quiero imponerla absolutamente, pero cuando uno estudia es bueno tener diferentes versiones. Y la versión nueva dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Aclara un poquito más, o nos lleva a un entendimiento mejor, para que lo comprendamos, que Dios actúa en nuestras debilidades. Cuando tenemos algún problema, Dios actúa. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad porque Él se deleita en tomar situaciones en las que falta la fuerza humana para demostrar su grandeza. La negativa de Dios al apóstol Pablo a esa petición de sanidad resultó que fue en bendición para él mismo. Si bien tenía esa dificultad física, dice que por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis enfermedades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él lo entendió. Entendió que Dios no le va a sacar su problema físico, porque Dios quiere gloriarse en esa enfermedad, en esa debilidad. Y Pablo dejó de protestar por esa situación y comenzó a tomar fuerza que cuando él estaba débil, Cristo se manifestaba en él. Qué lindo ejemplo, ¿no? Qué bueno aprender de esa forma. Porque a veces hasta nos enojamos de que estamos con un problema físico. Puede que tengamos un dolor crónico, tengamos una situación que no podemos hacer todas las cosas, puede que nos desanimemos por eso mismo y estemos hartos de medicamentos, de tratamientos. Puede que lleguemos a un estado de hartazgo, como dije recién, por eso mismo. Pero hay una lección que Dios le dio al apóstol Pablo. Si no olvidamos de Isaías, es una lección que él aprendió, tuvo que aprender. Pablo expresaba, en esta fragilidad que tengo, soy fuerte para honrar al Señor, para que se demuestre el poder de Dios en nosotros. Estas palabras significaban mucho. Podríamos pensar, y lo hemos dicho en otras oportunidades, si Dios le hubiese dado una buena salud a él,
con todo lo que él sabía, y él mismo lo expresaba, era genuinamente un israelita, era un hombre preparado en todo, en la letra, en el conocimiento de las escrituras, de todo, y todavía agréguenle que el Señor Jesús se le apareció y él lo vio. Entonces él tenía mucho para jactarse, ¿es cierto? Es mucho para decir, yo sé todo. Como yo no hay nadie, soy el superhombre. Pero vete aquí que Dios lo trajo a tierra. Y ese superhombre que podía enorgullecerse por ser lo que era, Dios lo trajo a humillación. Y le enseñó algo. Le enseñó que mientras él esté en el cuerpo, iba a tener esa enfermedad, iba a estar limitado, iba a estar preso. Tenía muchas contras. Ahora algo bueno que hizo él, no se desanimó, no largó la toalla. No dijo, no aguanto más, me voy, porque todo lo que hago para Dios y aquí parece que no funciona, no marcha. El poder de Cristo se hace completo y es capaz de cumplir plenamente su propósito. Así que, cuando el pueblo es débil y depende de él para fortalecerse, cuando nosotros, como el apóstol Pablo, dejamos de resistirnos y quejarnos y permitimos que el poder de Cristo descanse sobre nosotros, damos lugar para recibir bendiciones innumerables, inesperadas del Señor. No somos nosotros. Nada tenemos que jactarnos. Aquella canción que cantamos, lo dije en varias oportunidades, yo no soy nada. No soy nada. Si nosotros no comprendemos que no somos nada, no sabemos humillarnos delante de Dios, entonces es Dios quien nos tiene que humillar. Y al permitir que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, tenemos la oportunidad de darle la gloria a Dios de la forma impecable. La gracia y el poder de Dios se mezclan con la vida humana en el punto de la debilidad mortal. Nosotros podríamos sentirnos capaces. Quizás tenemos mucho estudio, quizás nos hemos preparado una y otra vez, quizás somos especialistas en muchas tareas, pero nada de eso me hace sentirme superior a nadie. Yo tengo que estar debajo de la voluntad de Dios. Así que, una y otra vez la Biblia ofrece ejemplos de poder de Dios, se manifiesta cuando el pueblo es débil. Moisés, por ejemplo, el gran líder de Israel, era consciente de sus defectos humanos. Cuando Dios lo llamó de la zarza, él no dijo, voy porque yo estoy capacitado para hacerlo. No dijo eso. Dijo, yo no. Yo tengo problemas al hablar. Yo no me voy a enfrentar al faraón. Pero Dios no se preocupó de eso, y sabiendo él los defectos que tenía, el Señor lo llamó para que fuera a ver al faraón, y aunque él dijo que no era adecuado, que no podía, que no debía, envía a otro, el Señor dijo, yo te elegí a ti, ve tú, y si no puedes hablar, dile a tu hermano Aarón que hable y él hablará por ti. La historia de Gedeón también demuestra que Dios puede lograr grandes cosas a través de personas que se olvidan de sus debilidades. Gedeón fue llamado a una gran tarea, conocemos el final, pero no nos olvidemos del principio. Cuando Dios lo eligió, Él dijo que no. Yo no estoy preparado. Yo estoy haciendo una tarea para guardar un poco de alimento para mi familia. Yo no estoy preparado para hacerlo.
Y cuando él demostró su debilidad, entonces fue cuando Dios le eligió para hacer la tarea. Perdón. Y nuestro ejemplo bíblico más notable es el Señor Jesucristo, cuando dice que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 4. 2 de Corintios 13, 4. También nos habla en Corintios y enseña que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y nunca debemos alejarnos de Dios a causa de nuestra debilidad, sino ir hacia Él. Puede que no nos sientamos preparados para ninguna tarea que Dios nos encargue, pero es ahí donde Él dice que da fuerzas al cansado. Vuelvo otra vez a Isaías. ¿Y qué dice? El que está cansado, ¿no es cierto? Dice ahí en ese pasaje. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y ahí explica, ya lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Cuando nosotros nos encontramos en una necesidad, una situación de necesidad, nos permite ver cuánto necesitamos al Señor. Sin Él no somos nada. Sin Él no vamos a lograr nada. Si nosotros separamos a Dios de nuestra vida y de nuestra familia, estamos cometiendo los peores errores. Cuanto más conscientes somos y lo reconocemos, que somos débiles, más puede Dios revelar su poder a través de nosotros. En 2 de Corintios 4, 7, vamos a leerlo porque es muy lindo para... Yo a veces no quiero hacerlos recorrer toda la Biblia, ¿no? Pero hay versículos importantes. 4, 7 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 4, 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Hay un versículo más claro que lo que estoy trayendo en el mensaje? No. Esto afirma la teoría o la tesis de lo que yo estoy hablando, ¿no es cierto? En vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él. La presencia del Señor es todo lo que necesitamos en tiempos de debilidad. Su gran poder y suficiencia descansan cuando nosotros encontramos nuestra fortaleza en Él. Y Él es glorificado. Mi carne y mi corazón desfallecen, decía el salmista, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Voy a darle algunos puntos clave de las promesas espirituales para los débiles. Primero, la gracia de Dios es suficiente. Tenemos que estar plenos cuando nosotros encontramos la salvación en el Señor. Dos, Dios asegura que su gracia es suficiente, que su poder se manifiesta y se perfecciona en nuestra debilidad, y no a pesar de esto. No es que necesitamos tener una debilidad para luego el poder de Dios se manifieste, pero Él sabe lo que nos conviene y lo tiene. ¿Cuántas veces yo he deseado no tener más mis dolores físicos? Pero Dios me tiene en esa situación. Y quizás está bien, que es lo que Él quiere.
Otros hermanos tienen dolores muy fuertes físicamente y no pueden hacer todas las tareas que quisieran. Yo quisiera hacer mis tareas, quisiera hacer más de lo que hago, volver a trabajar o hacer las cosas que yo hacía antes y no puedo. El Señor me tiene limitado. Pero creo que es un propósito de Él, ¿no? Y si ese es el propósito de Él, tenemos que aceptarlo. Tiene que haber fortaleza en la confianza. Aquellos que confían en el Señor no solo renovarán su fuerza, como dice Isaías, sino que también se elevarán con vigor espiritual, corriendo y caminando sin fatigarse. En todo lo que nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo, el que estudió la vida del apóstol Pablo entiende, ¿no?, lo que yo estoy hablando. Y si no, los mensajes que muchas veces largo son porciones de la vida del apóstol Pablo. Y una de las cosas que vemos de él, aún cuando estaba como estaba, no dejó de servir al Señor. Y eso es loable. Y eso es a lo que el Señor apunta, que no importa cómo estamos nosotros físicamente, pero espiritualmente tenemos que estar dependiendo de Él. El poder de Dios se manifiesta en nosotros cuando somos conscientes de nuestra debilidad. Dios puede mostrar su poder, frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Somos vasos de barro, pero tenemos un gran tesoro dentro de nosotros. Y los versículos que les leí eran ejemplos vivos de lo que quería decir. Primeramente Isaías, que era la base de nuestro mensaje, y el versículo del apóstol Pablo, como también el de Corintios, son bases para enfatizar lo que realmente somos como hijos de Dios. Sé que para muchos de nosotros puede ser difícil entender algo que te hace débil y te puede hacer fuerte. Es contradictorio. Pero espiritualmente no. Tenemos una debilidad, bueno, esa debilidad el Señor se tiene que tomar para fortalecernos a nosotros. Vivimos en un mundo donde nuestras debilidades son un problema. El deseo que todos nosotros es que podamos superar estas debilidades. Y tal vez ese momento nosotros podemos estar cansados, como decía Isaías 29, 40-29. Puede que estés pasando por problemas en tu vida, o en tu corazón, o simplemente te sientes débil, física o espiritualmente. Pero Dios quiere intervenir en tu vida. Él no te está dejando solo. Él está esperando que tú le ayudes, le pidas ayuda. Un ejemplo que tomaba bien de mi padre, que cuando él predicaba decía que nosotros somos los que soltamos la mano de Dios. Dios no suelta su mano de nosotros, somos nosotros que soltamos. Y la soltamos cuando vemos que nos embarga las dificultades o los problemas y queremos dejar, o queremos abandonar, o queremos largar. Y así como nuestros problemas son reales, de igual forma, nuestro Dios lo es, y su poder es real. Dios tiene el poder de cambiar nuestra debilidad en fortaleza. Jesús le dijo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran la obra de Dios en hombres y mujeres comunes como tú y como yo. Nos muestra cómo aquello que parecía imposible para ellos, Dios lo hacía posible. Cuando las circunstancias eran difíciles y parecía no haber respuesta para ellos, Dios daba respuesta y mostraba que Él puede cambiar la debilidad en fuerza. Vamos a ir al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos capítulo 11 hay una narración de varios personajes bíblicos
que pasaron muchas dificultades. Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estaban en situaciones difíciles. Y podríamos nombrar más, hay muchos ejemplos más. Pero esto es bíblico, ¿no? El que escribió el libro de Hebreos hace una linda narración de todo eso. Y estos personajes, como dice el capítulo 11 de Hebreos, son personajes héroes de la fe. Y esos héroes de la fe, la misma palabra lo está diciendo, vivieron por fe, hicieron las cosas por fe. Y la fe es algo que no vemos, pero que creemos en eso. No vemos a Dios, creemos en Dios. No vemos la salida para nuestros problemas, pero tenemos fe en Dios. Y si tenemos fe en el Señor, lo que dice este pasaje, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. La contrariedad de lo que hablaba recién, ¿no? Estaban en debilidad o en dificultad y Dios lo transformó en éxito. Ese éxito no fue porque eran capacitados. Ese éxito fue porque Dios complementó lo que faltaba. Y es lo que pasa hoy en día. No somos fuertes, no somos ingeniosos, no somos poderosos. No somos nada. Es Dios en nosotros el que hace el poder y las cosas. Estos personajes que lograron grandes cosas para Dios, recibieron bendiciones de Dios, pero ninguno de ellos era perfecto. Y eso es importante de destacarlo. Si nosotros creemos que somos perfectos, pifiamos. Pasaron por situaciones en sus vidas en donde se sintieron desanimados, se sintieron con dolor, en sufrimiento, en debilidad, pero todos sacaron fuerzas de su debilidad. Vuelvo a repetir lo que decía el apóstol Pablo. Me glorío en mis debilidades para que el poder de Dios se manifieste en mí. Estando en algunas situaciones similares a la nuestra, Dios obró en ellos, a través de ellos, cuando no eran perfectos. Y esto es algo que nos anima, ya que a pesar de sus luchas y sus debilidades, Dios puede sacar grandes cosas de cada uno de nosotros. Y esas personas que triunfaron son como nosotros. Dios puede cambiar nuestras debilidades en fuerza. Y hay días donde nos sentimos en la cima, pero también hay días donde no queremos levantarnos. Donde nos sentimos cómodos, ya destruidos. O nosotros mismos, como dice en algún idioma, apachuchados. Nos sentimos bien así, no queremos triunfar, no queremos hacer nada. Nuestro cuerpo se cansa. Pero a pesar de eso, Dios puede cambiar nuestras debilidades en fuerza. Puede cambiar nuestras enfermedades en sanidad. Puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Puede cambiar nuestra depresión en gozo. Porque Dios puede. Así que la pregunta sería, ¿soy débil o soy fuerte?
En esta ocasión quisiéramos mencionar al apóstol Pablo, lo que él decía, que él atravesó kilómetros para predicar el Evangelio en todo lugar. Era comerciante, era estudiante, era romano, podía escribir con elocuencia, pero a pesar de ello, él escribía acerca de sus debilidades y necesidades. Lo más importante, impresiona, es que a pesar de todo lo que le pasó, no lo destruyó. Nada. ¿Me estás entendiendo dónde voy yendo? Es parte de nuestra vida, ¿no? No es que nosotros vamos a ya tener la perfección, ni estamos en el milenio, ni Satanás está atado, ni los demonios están fuera de nuestra vida, no. Está todo junto. No nos desanimemos, está el diablo suelto. Y los demonios y los ángeles malignos están sueltos. Pero es para probar a los hijos de Dios. Quisiéramos estar en un cuerpo perfecto, sin dolor. Pero no podemos. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Lo que dijo el apóstol fue: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no mía. Tenemos que aprender de los personajes bíblicos que nosotros predicamos y enseñamos, que fueron grandes héroes. ¿Y a quién no le gusta una linda historia de héroes? Si estás leyendo una novela o estás viendo una película, todo te da el desarrollo para que termine en una felicidad, fueron felices para siempre, en que el villano fue detenido y venció, murió y fue destruido, y el personaje que uno pone, el escritor, triunfe. Eso es todo fantasía. ¿Cómo vislumbras tú el final de tu vida? Estos años que estás desarrollando, ¿cómo crees tú que va a ser tu vida? ¿Qué estás plantando sembrando para recoger en el futuro? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué sacrificio, qué prueba estás pasando para que luego Dios te premie? No vemos en la Biblia cuál era la dificultad del apóstol, pero sí reconoce: cuando soy débil, soy fuerte. No nos angustiemos por la debilidad que tenemos. Yo sé que es angustioso ir al médico, tener medicamentos, estar sujeto al cuerpo físico, y los años van pasando y las nanas van creciendo. Y las dificultades cada vez más. Pero muchos de nosotros cometemos un error que tenemos que aprender. Hablamos mucho de nuestras debilidades. Hablamos mucho de nuestros fracasos. O hablamos mucho de nuestras enfermedades físicas. Está bien reconocerlas, pero no nos enfoquemos en esa debilidad. Tratemos de pasarlo por alto. Dios no quiere que huyas de ella, sino que la tengas presente. Y sé que no le gusta a nadie eso. Que alguien vea algo malo de uno mismo, y aún más feo cuando nosotros mismos somos quienes tenemos presentes esas cosas malas que habitan en nosotros. La clave es esta: a reconocer nuestra debilidad y llevársela al Señor. Señor, yo soy débil, sin ti no soy nada. Te necesito, Señor. Al tener esa actitud con Dios es cuando Dios puede trabajar en nosotros. No debemos fingir que tenemos problemas, pero tampoco enfocarnos en el problema. Si hablamos mucho de nuestros problemas y nuestras enfermedades, no vamos a salir a flote. Muchos de nosotros queremos conquistar rápido nuestras debilidades, pues pensamos
que son nuestro estorbo en nuestra vida. Pero Dios piensa que nuestras debilidades están secretos para traer victoria a nuestra vida. El que aceptemos que somos débiles nos dará acceso al poder de Dios. Señor, sin ti no puedo. Ayúdame. Cada uno de nosotros está en una situación de vida diferente. Esposos, esposas, hijos, hijas, trabajadores, estudiantes. Todos tienen una situación diferente. Pero todos necesitamos al mismo Dios. Y tenemos que solicitar su ayuda. Tenemos que pedir su ayuda. A continuación les voy a mencionar 5 puntos que te darán la respuesta. Primero, nuestras debilidades fortalecen nuestra fe y confianza en el poder de Dios. El que reconozca tu debilidad trae fortaleza para creer en Dios. Aquí estoy, Señor. Me humillo delante de ti. Esta es mi debilidad. Pablo tenía una relación con el Señor y afirmaba creer en Él a pesar de lo que padecía. Asimismo, padezco esto, decía a Timoteo, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Yo sé en quién he creído. Reconozco mi debilidad, pero estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Reconocer nuestra debilidad hasta que nuestra fe y confianza en el Señor crezca cada día es el plan de Dios. ¿Tienes confianza en Dios? ¿Plena confianza? ¿Crees que Él puede intervenir de esta forma en tu vida? Si hemos perdido esa fe, entonces mira a tu alrededor, ve a hombres y mujeres de la palabra que fueron transformados por el poder de Dios y ve lo que Él está haciendo en otras personas. En segundo lugar, nuestras debilidades también fortalecen nuestra certeza de que Dios existe. La debilidad del apóstol Pablo no le impidió cumplir el propósito por el cual el Señor lo llamó. Y eso es importante de destacarlo. Si Dios llamó a Pablo, y él mismo dijo que iba a ser la luz para los gentiles, y el apóstol Pablo tenía un problema físico, tenía un problema cultural también, porque lo perseguían a él, porque era cristiano, pero todo eso no lo impidió. Estaba preso, pero no lo impidió. Estaba de un lado para el otro, pero eso no lo impidió. Ustedes saben que en una tormenta en medio del mar Mediterráneo, en una isla, la nave se destruyó, pero él se salvó y todos los que estaban en la nave, y él estaba preso yendo a Roma. Pero Dios lo cuidó y él no se desanimó. Al ver Pablo que Dios obraba las debilidades, se empezó a gozar de las debilidades. Cambió su actitud. Y en vez de quejarse, se gloriaba en el Señor. Me glorío en mis debilidades, me glorío en mis enfermedades. Y le daba alegría compartirla con otros. Pablo quería que cada persona conociera del Señor, que fuera transformado por Él. ¿Y cuántos de nosotros estamos permitiendo que nuestras debilidades nos impidan cumplir el propósito de Dios? ¿Cuántos estamos permitiendo que Dios cumpla en nosotros? Dios usó a personas que a pesar de sus debilidades, Él las prefería. Y Dios no quiere que nos olvidemos, que padezcamos de debilidad, pero tampoco quiere que ella sea nuestro enfoque para desanimarnos y estar mirando siempre el problema, mirando el problema. Mira la solución. No mires el problema, mira la solución. En tercer lugar, nuestra debilidad fortalece nuestra relación con otros. Y Pablo fue rodeado con gente que lo animó. Un ejemplo,
cuando Dios le manda a Ananías. Él estaba ciego, había quedado ciego de la visión que había visto, pero Dios le manda a Ananías, y Ananías lo toca para orar y pedir al Señor que le recobre la vista. Y así podemos ver cómo un indicio de Dios rodeó a Pablo de gente que lo animaba. Al principio desconfiaban de él. ¿Será este convertido realmente? Pero luego empezaban a tener confianza en él. Y en las cartas del apóstol Pablo vemos cuántas personas lo acompañaban en la cárcel, que no estaba preso, pero iban a diferentes ciudades y lo acompañaban, lo ayudaban, le daban ofrenda, le suplían todas sus necesidades hasta el último día de su vida, hasta que lo mataron. Dios nos pone en situaciones a veces difíciles y nosotros tenemos que responder al Señor. Esa situación que estás viviendo tú hoy día no es una carga negativa, sino positiva de tu vida. Si tú lo tomas de esa forma, va a cambiar tu actitud. En cuarto lugar, nuestras debilidades fortalecen nuestra motivación para orar. Muchos oran cuando solo están mal. No, hay que orar siempre. Cuando estamos bien, cuando estamos mal. Si solamente pedimos a Dios cuando las cosas están mal, y eso no debería ser así. Debemos aprender a orar siempre. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Saber que tenemos lucha y debilidades nos hace ver que debemos orar para mantenernos fuertes. Y en quinto y último lugar, el saber que tenemos debilidades nos fortalece nuestra esperanza en el futuro. Podemos estar pasando por luchas y debilidades hoy, pero cuando conocemos a Dios sabemos que nuestra lucha y nuestra debilidad no serán para siempre. Tenemos la esperanza de una vida eterna. El buscar a Dios nos debe motivar el saber que un día seremos libres de toda enfermedad, de todo problema, y estaremos libres a vivir con Él. Saber que Pablo vivió esto nos emociona. A pesar de que vivió con ese aguijón toda su vida, no permitió que la amargura le ganara. Y eso es una prueba. Muchos se amargan de tal manera que se desaniman. Y la prueba para el apóstol Pablo fue difícil. No lo vemos ni amargado, ni pesimista. Y a pesar de ese aguijón, él amaba la vida y amaba servir a Dios. Él mismo lo manifiesta cuando dice, me gustaría estar con el Señor, pero por ustedes me quiero quedar un tiempo más. Él ponía su esperanza en el cielo y en la vida eterna. Vemos en las Escrituras que hay esperanza para nosotros y que ningún problema que nos acecha hoy será para siempre. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Cómo vislumbras tú tu futuro? ¿Tu futuro está en el cielo? ¿Estás seguro que vas a ir con el Señor? ¿Vas a vivir eternamente con Él? Y cuando estás pasando cosas malas acá, puede que te desanimes, puede que mires la vida de otra forma. Yo te invito a cambiar de visión y transforma tus problemas en bendiciones. Lo va a hacer el Señor. Si tú solamente entregas al Señor lo que estás viviendo, ahí despertarás la esperanza de la vida futura con el Señor. Para terminar, les leo un versículo en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por este mensaje.
Esperamos, Señor, de que en nuestras debilidades cada uno de nosotros manifieste el poder tuyo. Y que tú, Señor, te goces de cada uno de tus hijos, viéndolos de la forma en que lo miraste a los que están en la Biblia, sabiendo de que el hombre y la mujer tienen limitaciones, pero en medio de sus limitaciones también tienen un alto grado de confianza en ti, y eso hace que tú les des la victoria. Bendice a cada uno de los que están aquí en nuestra congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.